Bien, analicemos un poquito el Nasdaq. Realmente, si ampliamos desde una temporalidad de 4 horas, a mí me gusta ver desde la temporalidad inferior hacia la temporalidad mayor, ¿sí? Es decir, yo intento sacar picos y valles relevantes que pueda haber dentro del gráfico. Por ejemplo, este es un pico que es bastante relevante, este es un valle bastante relevante, este es otro valle bastante relevante, este es un pico que también es muy relevante y que a continuación está generando un valle relevante, ¿sí? Hacia futuro. Si yo me pongo a buscar acá hacia la izquierda, voy a encontrar también picos y valles que son pronunciados. Este pico es mucho más pronunciado, este valle es más pronunciado y aquí podemos ver claramente una estructura de mercado como si fuera de sacada de libro, ¿no? Se ve muy perfecta la estructura del mercado. Si yo paso una temporalidad diario o si llego a pasar una temporalidad semanal, se va a ver una estructura así tal cual como yo se la he sacado de dibujar. Bien, ¿qué es lo que pasa con el análisis técnico y el análisis institucional? El análisis técnico nos tenemos que basar todo lo que está en el pasado, todo esto, ¿listo? Y cuando analizamos en el pasado cometemos muchísimos errores. ¿Qué errores? Por ejemplo, tenemos una estructura alcista. Independientemente de la estrategia que ustedes estén utilizando, aquí digamos que todas las estrategias son funcionales en la medida que ustedes las sepan aplicar. Bien, puede ser una estrategia basada en Fibonacci, una estrategia basada en descuentos, una estrategia basada en bloques de rompimiento, puede ser basado en oferta y demanda. Hay diferentes tipos de análisis que ustedes pueden aplicar, pero lo importante es que ustedes analicen de la forma adecuada y por lo menos entiendan la direccionalidad del mercado. Bien, pues uno de los mayores factores, por ejemplo, voy a colocar oferta y demanda, es que la mayoría de las personas empieza a hacer esto. Ubicar bloques de órdenes, que es la última vela bajista antes del impulso alcista. Bien, y no está mal, no está mal porque esas zonas realmente todavía no han sido mitigadas. Si este punto, si este valle que encontramos acá nunca rellenó una ineficiencia que se encuentra en este punto, pues claramente esta zona todavía sigue siendo válida. Lo mismo va a pasar con esta, lo mismo va a pasar con esta y lo mismo va a pasar con esta. Bien, pero ¿qué sucede? Cuando ya hay una tendencia bastante pronunciada y se ha prolongado por bastante tiempo, estas zonas ya le restan posibilidad para que el mercado continúe. Es decir, la última zona la cual deberíamos estar operando sería esta. Bien, esa sería la última zona para darle una continuación al movimiento. Cuando el precio viene a la zona y nos genera una reacción y no nos crea un alto más alto, ya nos está dando un síntoma de que el precio va a tener una corrección. Es decir, falla estructural, aquí vuelve a fallar, aquí puede haber una toma de liquidez, ¿sí? Y luego engaña a los traders para tomar una posición en compras en este punto y lo que hace es desplomarse. Estos cuadrados o estas zonas de demanda previas solamente nos van a servir como precios objetivos. Es decir, que cuando el precio llegue acá, claramente se va a detener y va a generar un rechazo. Cuando vuelve acá, va a generar un rechazo y cuando vuelve acá, va a generar un rechazo. Entre la zona mayor, que sería esta, que era la última que nosotros estaríamos operando a favor de la tendencia, ya estas le restan posibilidades, pero a la cual me debería estar prestando a futuro atención sería a la zona de más abajo, es decir, la de acá. ¿Por qué esta zona de acá? Porque cuando el precio arranca, esto se genera un impulso completo en una temporalidad mayor. Y esta corrección que ustedes pueden ver en una temporalidad más baja, simplemente va a ser una corrección de la temporalidad mayor y esto me va a generar una continuación de ese movimiento. ¿Qué va a pasar con esta zona anaranjada o estos picos y valles en subestructuras? Que próximamente los va a venir a quebrar y le va a dar una sincronía nuevamente al precio para que me genere un nuevo valle y un nuevo valle. Bien, entonces, nos volvemos acá. En el análisis técnico, claramente nos vamos a basar en las partes del pasado, solamente para tenerlas de referencia. No quiere decir que cuando llegue a esas zonas de oferta, les decía que hay una zona, que hay otra zona, que hay otra zona, acá debajo hay otra zona. Bien, si ven que el precio está empezando a hacer una corrección y cada vez que llega a estos puntos, un rebote,
Aquí, pues, en esta zona intermedia, no había nada que especular, es decir, aquí solamente tendríamos en cuenta lo que son rupturas estructurales. Cuando el precio llega a esta zona, aquí pues el precio se detiene, que fue lo que sucedió el día de hoy, pero por debajo de esta zona hay bastante liquidez, es decir, que era probable que el precio llegara acá, hiciera una pequeña lateralización y continuara su movimiento. Claramente, si lo vemos en la estructura general, sin ver hacia la izquierda, y nos enfocamos entre picos y valles, pues lo lógico que pensaríamos es que hay una ruptura estructural del mercado y que estamos próximos a tener una corrección de este movimiento, ¿sí? ¿Dónde va a dar la corrección? No lo sabemos. En este punto no vamos a saber dónde va a haber una corrección. Podríamos tener unas aproximaciones, es decir, puede ser esta zona o puede ser esta zona que tenga un imbalance mucho más por debajo. ¿Listo? Es decir, que desde este punto, cuando rompe este mínimo anterior, toda esta zona se convierte ya en una zona potencialmente de demanda para tener una corrección hacia la alza. Bien. Un poco gráficos. Ahora pasamos a la temporalidad diaria. Y en temporalidad diaria vemos cómo se viene respetando la estructura de mercado. Rompimiento, corrección, rompimiento, corrección, rompimiento, pero este rompimiento, si ustedes se están dando cuenta, es un rompimiento que me está generando con bastante volumen de ventas, ¿sí? Es decir, que hay dos zonas que a futuro me van a servir para continuar, ¿qué? Las ventas. Esta va a ser una zona y esta va a ser una zona. Esta primera zona, ¿qué es lo que debería hacer? Generarme un bajo más bajo por debajo de este nivel. ¿Listo? Entonces el precio no me genera un bajo más bajo por debajo de ese nivel y llega por acá a la mitad. Él va a ir por su siguiente zona y me va a hacer una estructura interna. Hasta que finalmente tenga las órdenes suficientes para poder continuar su movimiento hacia la baja. Bien, pues desde la temporalidad diaria vemos que ya hay un cambio estructural, ya que hay un impulso bastante fuerte, un impulso que viene desde una abajo. Todo este movimiento, fuerte, fuertísimo. Pero antes de que el precio quiera llegar hasta estos niveles, pues le va a costar bastante. No creo que lo dejen llegar hasta estos niveles. Y antes de llegar a esos niveles, él va a venir a testear su oferta contraria, es decir, este punto que se encuentra acá. ¿De acuerdo? Esto es como el famoso pullback. Quiebre, pullback y continuación, que es tradicional de retail trading. Pero lo que buscamos es, en la metodología de nosotros, que yo siempre les he enseñado, es identificar si realmente desde este punto hasta este punto, de este punto A a este punto B, hay movimiento fuerte, ¿sí? Si rompió con fuerza la estructura. Si hay una fortaleza por parte de los vendedores, quiere decir que los compradores no van a poder empujar el precio hasta la zona de oferta mayor, que sería este clímax. Es decir, que lo que tendríamos que operar inicialmente sería una zona intermedia. ¿Listo? Si paso una temporalidad semanal, claramente lo vamos a ver mucho más sencillo, con mucha más coherencia. Y observamos máximo, mínimo, máximo, mínimo. Este es el punto que quiebra a nivel semanal. ¿Sí? Todo este es movimiento, este es mi punto A y este es mi punto B. Aquí el precio me acaba de generar un rompimiento estructural. Esto es una zona generadora de rompimiento estructural y por acá está el clímax, bastante lejos. Es decir, antes de que el precio quiera llegar hasta esta zona, este nivel de acá es el que nos va a interesar para por fin darle una continuación que sobrepase el máximo más alto, inclusive que quiera pasar por encima de este nivel. ¿Listo? El mercado es cambiante. ¿Por qué digo que es cambiante? Porque puede haber una noticia fundamental, por ejemplo, la guerra de Irak afecta mucho los precios de los mercados financieros,
Si aumenta el petróleo, si el costo del petróleo aumenta, pues claramente el valor de las acciones de las compañías tiende a disminuirse porque se tienen que invertir en mucha más mano de obra. Bien, aquí vamos ahora al tema de las mechas. Por ejemplo, esta mecha es muy relevante porque a nivel semanal acaba de generar un cierre de ineficiencia semanal. Si yo busco una continuación a partir de esta mecha, yo quiero que el precio retroceda acá y en alguna de estas zonas podré encontrar alguna ineficiencia. No quiere decir que me pasen todas las temporalidades, que a 5 minutos, 15 minutos, de intentar reducir la zona. No, porque si reducen muchísimo la zona, pues van a perder bastante espacio y puede haber que la operación no les llegue a la zona que ustedes estaban esperando y los deje en visto. Es decir, que no se les active la operación. Entonces simplemente la vamos a marcar como hay un imbalance en esta zona y que en todo este nivel, hasta este nivel, vamos a prestar la atención para buscar ventas. Esas ventas que nos lleven por debajo de este nivel. Bien, nos vamos a ir acá a esta zona que fue la entrada que tuviste. El mercado es fractálico, es decir, yo veo una temporalidad de una hora, puedo ver una estructura, puedo ver la temporalidad de 15 minutos, puedo ver otra estructura. Nos vamos a enfocar en la temporalidad de una hora. ¿Bien? En la temporalidad de una hora, lo que logro percibir es un movimiento completo, una pequeña pausa, otro movimiento, una pausa un poco más pronunciada, un movimiento de continuación, pero esta pausa que es mucho más lateralizada es mucho más importante y significativa para poder buscar una venta de continuación del movimiento. Puede ser que esa continuación no se dé cruzando por debajo de este punto y por el contrario nos dé un movimiento hacia arriba. Quiere decir que el precio primero mitiga esta zona y si a partir de esta zona no logra crear un bajo más bajo, pues claramente ya podríamos entender que tendríamos una corrección. Pero si no sucede eso, pues claramente va a pasar lo que sucedió el día de hoy, que el precio hace una continuación. Claramente aquí ya hay una lateralización un poco más profunda, aquí las ineficiencias ya han sido rellenadas, aquí el precio ya está un poco más empeñado, quiere decir que el precio puede ser aquí una lateralización y luego dar el movimiento hacia el alza. ¿Sí? O digamos que en otros escenarios puede dar el movimiento rápido hacia el alza. Vamos a ir a la temporalidad de 5 minutos. Entonces, en temporalidad de 5 minutos, mi objetivo inicial es este. Hasta ahí yo debería estar comprando. Una vez el precio llegue hasta ahí, me interesa que no rompa este punto estructural. Este es el que no debe romper la estructura del mercado. Si el precio logra romper este punto estructural, me está indicando que hay un cambio nuevamente de estructura de mercado en temporalidad de 5 minutos y que no fue capaz el precio de dar una continuación hacia eliminar este alto más alto. Bien, voy a pasar un momentico a una hora para ver bien la mecha. Entonces, características para tomar una entrada de compra en contratendencia. Entonces, les he dicho, vamos a ver diferentes patrones de velas. Entonces, primero, el precio debe estar en una zona oferta y de demanda. Es decir, que cuando el precio llegue a este nivel, me deje este tipo de vela. ¿Listo? Una vela de absorción que sea relevante. Y si toma liquidez de esta zona, pues muchísimo mejor. Segunda característica que debe hacer el precio es que la siguiente vela debe envolver la anterior. Pues la siguiente vela deberá volver la anterior. Y una vez la envuelve, pues si nos deja alguna ineficiencia, pues va a ser mucho más atractivo para tomar una entrada. Si vemos el escenario acá, tenemos este patrón, ¿sí? Una pin bar alcista, luego tenemos una vela envolvente y cuando se genera esa vela envolvente nos da una ineficiencia. Es decir, ahí podemos ejecutar en una temporalidad de un minuto una compra. En este punto
mi stop loss va a ir ubicado, si quieren asegurar, por debajo de la zona. Si el riesgo-beneficio vale la pena, es 1.4, 1.5, la toman, pero si el riesgo-beneficio no cumple, no vale la pena, es decir, si es mucho más amplio el stop loss, así, pues, ¿para qué tomo esa operación? Prefiero tener un escenario mucho mejor. Si no hay tanta claridad de ese escenario, yo puedo ir a una temporalidad más baja y tener una reconfirmación de esa entrada. Entonces, voy a 5 minutos. Tenemos dos zonas, que sería esta. ¿Esta qué hace? Es la causante del rompimiento de esta estructura de mercado. El precio sale, se mantiene por fuera, y este prácticamente sería el clímax. Mira que a futuro el clímax vuelve a reaccionar. Pero esta y esta son las dos zonas más importantes. En este nivel, mi primera entrada la puedo tener acá y puede ser una entrada con confirmación. ¿Qué quiere decir? El precio llega, pues el precio llega y lo que me interesa es que la última vela me envuelva la anterior, me envuelva. Cuando el precio me está envolviendo la anterior, eso significa que en la temporalidad de M1 hay un cambio estructural que yo puedo ejecutar acá y mi stop loss va a ir ubicado por debajo de este punto. Mi TP va a ir hasta arriba. Y esto sería una relación en 1.6. Bien, esa sería la entrada. Si ya quieren una entrada de mucho más riesgo sin ninguna confirmación, su entrada sería acá y su stop loss sería por debajo de este punto. Riesgo-beneficio viene siendo un 1.6. Este es 1.6, casi 1.7. Este sería un 1.6. ¿Listo? Si vamos a la temporalidad de un minuto, para ver un poco más el detalle, sé que la temporalidad de un minuto es un poco más difícil de comprender, nos da la misma información. Pues, prácticamente acá el precio ya ha sido cerrado, pero todo este movimiento ha roto esta estructura de mercado. Aquí hay una corrección, una continuación, una corrección, una continuación. Aquí hubiéramos podido fácilmente entrar. Si quiero asegurar mi entrada, puedo colocar una entrada acá y mi stop loss aquí asegurado por debajo de este nivel. ¿Por qué no debajo del punto de acá? Si quieren asegurarlo, lo pueden colocar acá, pero este nivel que ha venido a testearlo 1, 2, 3, 4, al final termina siendo un nivel de resistencia. Entonces, soporte y resistencias, en este caso va a ser un soporte para ver una continuación del precio. Eso más es del esquemático de Wyckoff. Bien, lo mismo sucede en este escenario. Se genera un esquemático de Wyckoff, el precio sale, los compradores muestran su fortaleza, los vendedores no son capaces de continuar y se dejan llevar el precio. Ya esto es apertura, entonces en las aperturas de los mercados a las 7:30, a las 8:30, a las 9:30, ¿sí? Son análisis altas, es cuando el precio nos genera este tipo de mechazos. Entonces cuando se generan esos tipos de mechazos, la vela se va creando y mucha gente tiende a meterse cuando la vela está acá abajo. Y se mete en una venta pensando que el precio va a ir hacia abajo, pero no. Solamente las aperturas o estos síntomas sonarios va a ser, es una manipulación, eliminar mínimos, sacar stop loss y continuar con su movimiento que se tenía prognosticado. Bien, que sería hasta allá arriba. Una vez el precio llegue hasta allá, vamos a hacer exactamente lo mismo. Llegó a una zona de interés, esta es toda mi zona de interés. Si yo hubiera refinado mi entrada, esa sería una zona reafinada y esta sería otra zona reafinada. Es decir, que el precio nunca alcanza a llegar a esa zona reafinada, no alcanza. Algunas ocasiones sí alcanza a llegar, pero en este escenario no alcanza a llegar. Por eso debemos prestarle atención desde este punto hasta arriba. Toda esta zona va a ser una zona de interés, va a ser una zona de oferta. Una vez el precio llegue a esa zona, yo puedo mantener esta operación abierta, la gestión. Si quiero sacar parciales ahí, lo puedo hacer. Pero si quiero hacer el seguimiento a la operación, también lo puedo hacer. ¿Qué vemos en temporalidades de M1? Vemos una estructura de mercado,
en el horario de las 8:30 hay una manipulación, ¿sí? Manipula por encima de estos máximos, luego elimina estos mínimos, ¿sí? Aquí había gente que estaba comprando, lo saca del mercado y ahora me pongo en una posición de venta. Mi stop loss por encima de esta. Si quieren asegurarlo, por encima de esta zona. ¿Listo? ¿Por qué por encima? Pues en esta zona ya no hay nada más que mitigar. Estas mechas ya mitigaron la vela anterior, entonces lo podemos colocar por encima de este nivel. Bien. Objetivo. Como el precio está haciendo una corrección, este nivel, esta zona, en específico voy a limpiar, para que me entiendan. Esta zona, que era la más importante, ya fue agotada. La intención de este punto, ¿sí?, era eliminar el máximo. Ya lo logró. A partir de este punto, era eliminar este máximo. Ya lo logró. A partir de este punto, era eliminar el máximo. Pero no lo logró. El precio se detiene y en el momento que se detiene ni siquiera da ningún tipo de confirmación para tomar una compra. No da ningún tipo de confirmación. Es decir, que el precio va por su próximo objetivo, que sería prácticamente el clímax. Bien. En el clímax vemos que la siguiente vela envuelve la anterior. Vamos a un minuto. Posición de compra. Aquí hay una gran diferencia, ¿sí? El precio sale y se vuelve a meter rápido. Le damos un poquito de espacio. Para asegurar la operación yo colocaría mi stop loss por debajo de este mínimo. ¿De acuerdo? Siguiente objetivo, pues el ideal es que el precio hubiera seguido hacia el alza. Bien, pero en este escenario no alcanzas a continuar su movimiento y cuando se empieza a regresar, aquí yo ya no busco nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el bloque que había agotado era este. Este bloquecito que se encuentra acá se vuelve fuerte cuando el precio es capaz de superar este máximo. Si supera el máximo, este bloque se vuelve fuerte. Si no supera el máximo, es un bloque débil. Y por ende el precio aquí hace una lateralización y luego se desploma. Termina siendo eso. Bien. Mecha relevante. Esta. Vámonos a 4 horas. En 4 horas, el precio ha sido cerrado en este nivel, el precio ha sido cerrado en este nivel, el precio ha sido en este nivel, no ha sido cerrado, pero es un nivel donde personalmente no tomaría ninguna venta. ¿Por qué? Porque estamos ya prácticamente a la finalización del precio. Entonces, de ese movimiento bajista. Entonces me gustaría que el precio sobrepasara por encima de estos máximos. Entonces tenemos todo este bloque. ¿Listo? Vuelve y juega. Si yo reafino mi bloque, por muy poco no alcanza. Pero toda esta zona va a ser mi bloque de interés. Eliminación, es decir, lo que esperaríamos es una manipulación y un cambio nuevamente de carácter. Gran vela de absorción. ¿Quién envuelve este precio? Esta velita la que envuelve este precio. Y hacia mi derecha yo puedo empezar a tomar mis entradas. ¿Listo? Si no me dio esa entrada, si fue tan fuerte el movimiento que no me da la posibilidad, aquí tenemos otro rompimiento. Todo este es un impulso. Y aquí tenemos, ¿listo? Vamos a temporalidad un poco más alta. Bien. Así sucesivamente vamos mirando el precio. Si no encuentro una zona óptima para tomar la venta, no la tomo, la dejo pasar, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, si yo estoy esperando el precio acá y no llegó, la dejo pasar. ¿Listo? No me pongo a ejecutar por acá abajo, porque si ejecuto acá abajo, puede ser que el precio
suba ese poquito y me saque el stop loss, y mi stop loss va a ir desde este punto hasta bien arriba y no va a valer la pena. ¿Listo? En este escenario, si hay una entrada de temporalidad de 1 minuto, si se logra captar, que sería esta la entrada. ¿Sí? Que prácticamente pertenecería al 50% de la mecha, o casi al 50% de la mecha que nos había dejado la temporalidad mayor. Aquí sería más o menos la entrada de 5 minutos, una vela de absorción. Esa la podríamos haber tenido porque es una vela relevante y nos está mostrando fuerza hacia la baja. ¿Listo? Carlos, ¿entendiste? Sé que es un poco complejo el tema. Tendríamos que ver un poco más al detalle, pero espero que pudiera servir. Listo. Sí. Igual para referencias, para todos, el Nasdaq es un par que se mueve bastante rápido, también el US30. Y esta entrada, a pesar de que no hubiera dado esa continuación que se estaría esperando, digamos que a largo plazo, esta entrada les da un 1.12, ya con eso es suficiente. Un 1.12 es prácticamente el 12% de la cuenta. Si hubieran colocado el stop loss aquí por debajo, hubiera sido un 1.3. ¿Sí? Es un poco más amplio, serviría, sí. No es el tipo de operaciones que me gustaría tomar, pero también hubiera sido bastante viable. Si lo hubiéramos colocado aquí, no sé, un stop loss, esto prácticamente sería 1.5. Bien, lo mismo a la inversa. Pues, una posición corta, que elimine los mínimos. Esto sería un 1.2. Pues yo buscaría un objetivo que es mucho más abajo. Y para ver el objetivo de mucho más abajo, sí empezaría a buscar ahora hacia la izquierda, más o menos hacia donde se quiere acercar el precio. Entonces aquí tendríamos esta zona donde el precio se quiere acercar. Quiere decir que eso sería un 1.5. Entonces valdría la pena en tomar esa posición. Ahora bien, tomar una posición de continuación de ventas en lo particular es mucho más riesgoso. ¿Por qué? Porque ya todo esto es un movimiento y lo que se estaría esperando, los institucionales estarían esperando es hacer una corrección de recapitalización de estos pares. Bien, el US30, hay un ejercicio también, es exactamente igual que fue el que les compartí ayer. Que fue esta zona de acá. A la izquierda claramente se ve toda esta liquidez, la mayoría de personas estarían esperando la neutralización de liquidez. En caso particular, solamente lo que yo estaba esperando es que el precio llegara hasta esta zona, porque previamente el precio había logrado romper este máximo. Los factores de liquidez para hacer la neutralización de liquidez es primero el precio testea y luego neutraliza. ¿Sí? Testea y luego neutraliza. Si a partir de este punto no hay volumen suficiente, pues claramente va a barrer con toda esta liquidez. En el escenario de ayer, pues nos dio una confirmación. Desafortunadamente no ejecutamos la operación. Estamos con Daniel también operando en vivo. Mismo escenario, tenemos una acumulación y el ejercicio o el ejemplo de antes.
una pin bar en una zona de demanda, un envolvente fuerte que me rompe estructura adicional, ¿sí? Me está confirmando ruptura, envolvimiento, entrada. Un stop loss relativamente pequeño. Hablemos de 23 pips, ¿sí? Para no tener números tan grandes. A esto en un par normal serían 2 pips, pero nos dio un aproximadamente de 1.10. ¿Que se hubiera podido refinar más esta entrada? No, no se puede refinar más porque ese era el espacio que se le debía contemplar al stop loss. Y arriba, una vez llega a la zona de arriba, elimina el máximo, nos vuelve a dar ¿qué? Máximo, mínimo, máximo, mínimo, falla estructural, vuelve a testear ¿qué? El clímax, finalmente elimina el máximo, vuelve a este nivel, lo testea, no continúa y finalmente rompe y podríamos tomar ahora una entrada de venta, ya sea aquí o un poco más a futuro una temporalidad. Bien, este escenario pasa exactamente lo mismo. Esta compra se puede haber tomado y esta venta también se puede haber tomado. La diferencia es que esto se dio a las 7:30 y esto se dio ya después de las 8:30 de la apertura. Entonces aquí nos da la dirección. Rompimiento, el precio se mantiene por fuera, baja. Estas zonas, ¿sí? Esta zona en particular, cuando el precio elimina, se devuelve, nos está fabricando esta pequeña liquidez. Los traders tradicionales lo toman como ruptura estructural y quieren entrar ahora en esta posición. Pero esta zona se crea es para la fabricación de liquidez, es por decirlo así. Hay una estructura, traspasa un poco el máximo, inducen el máximo, regresa para que los operadores entren acá, se detiene, luego se va por este y dan una continuación. Pero cuando viene por este, los traders piensan que este es un rompimiento de estructura y en realidad no es un rompimiento de estructura, porque de este punto hasta allá todo es un movimiento completo. Es decir, este es mi punto A y este es mi punto B. ¿Listo? En un minuto no se ve bien, en 5 minutos se ve mucho más claro. Y miren que da solo un impulso, una pausa y no en la corrección y hubiéramos podido tomar una entrada de venta. Bien, esta entrada de venta, ¿cuántos stop loss teníamos? Nuevamente 23. Era una continuación. Esto sería un 1.9. Seguimos mirando estructura de mercado. ¿Sí? El precio no me ha roto. Continuamos en ventas. Quiere decir que podemos mantener todavía esta operación abierta hasta que no veamos un cambio estructural. Esto se dio hoy. En el SP500, exactamente lo mismo. Si decimos ese punto que vino a testear, fue a rellenar esta zona. Mismo escenario, quiebre, pullback y continuación. Aquí el precio ya ha sido mucho más eficiente. Quiere decir que para la temporalidad de H4, esto todo es un impulso de H4, pero la temporalidad de H1, este es el punto A y este es el punto B de H1. Pero para H4 todo esto todavía sigue siendo un movimiento para H4. Todo en H4 sería así. ¿Qué otra pregunta tienen?
Por ejemplo, acá lo que yo esperaría es, el precio se detiene, corrige, elimina el mínimo, elimina el máximo, en esta temporalidad, ¿sí ves? Solamente se me estoy enfocando en una. Testea y continúo. Aquí hay un ejercicio práctico. Entonces, viene, corrige, elimina el mínimo, no elimina el máximo, corrige, elimina el mínimo, no elimina el máximo, corrige, continúa, elimina este mínimo, luego elimina este máximo, luego con todo este impulso elimina este máximo. Eso ya es un indicio de que vamos a empezar a tener un primer impulso de continuación, ¿sí? Una vez eliminado esos dos máximos, el precio regresa, ahora deja acá una pin bar, un envolvente, que a pesar de que no hubiera generado una ruptura de estructura de mercado, aquí hubiéramos podido tener una confirmación de entrada en una temporalidad de M1. Entonces en M1 tomamos una confirmación. A ver si me deja ver el mercado. No creo que me deje ver esto. Bueno, en 15 minutos sí da una confirmación. Tenemos vela potente, tenemos un mínimo, luego me genera el siguiente mínimo, ¿sí? Yo espero un patrón de 3 velas, que me elimine el mínimo, luego me haga un mínimo, luego me envuelva esta vela, y una vez me la envuelve, quiere decir que en H1, perdón, en M5 y en M1 hicieron una ruptura de estructura de mercado, generando una ineficiencia, y acá está la entrada. Bueno, ¿que hasta dónde va esa compra? Pues hasta acá, inicialmente. ¿Listo? ¿Por qué inicialmente? Porque este punto eliminó este mínimo y se nos puede convertir en una zona de demanda. En este escenario no hay ningún tipo de patrón que me esté confirmando, como este que me está envolviendo para una continuación hacia la hoja, es decir, mantengo mi progresión hacia la alza. Finalmente allá arriba se da. Esta es la última vela de poder, nunca ha sido envuelta. Esta es la última vela de poder, no ha sido envuelta. Esta es la última vela, no ha sido envuelta. Esta es la última vela, no ha sido. Esta es la última vela de poder. ¿Sí? Me envuelve. Ineficiencia. Esto stop loss es súper pequeño. 23. Y el objetivo era estos dos máximos de acá. ¿Listo? ¿Por qué no hasta abajo? Me hubiera encantado que el precio llegara hasta acá. ¿Sí? Pero la fuerza con la que el precio salió disparado desde este punto hasta acá me está mostrando que hay una fortaleza por parte de las compras. Entonces, antes de llegar al clímax, él va a testear esta zona, que sería su zona generadora, que tiene una pequeña ineficiencia, y acá nos vuelve a hacer lo mismo. Esta es la última velita, ¿sí? De gran poder. Hay una lateralización, no me meto al mercado, esto me imagino que debe ser el rango asiático ya. 8:30 manipula por debajo del rango asiático, acumulación, manipulación, elimina los máximos y entra ahora en este punto. En M1 nos va a dar una ineficiencia para una continuación. Y nos vamos al siguiente objetivo y así sucesivamente hacia la izquierda. Este era el otro. Y finalmente este otro. Más exactamente este. No quiere decir que estoy trazando soportes y resistencias. Lo que pasa es que al final eso termina convirtiéndose en soportes y resistencias tradicionales de retail trading. Esto sería un soporte de resistencia. Solamente desde el punto de vista institucional se están tocando ciertos niveles. Acá, súper clarísimo ese cambio estructural. Gran volumen. Todo esto es un impulso. Dos mínimos.
claramente elimina este máximo, toma la liquidez, el precio toma la liquidez de este punto, me genera un mínimo y yo tomaría la entrada y stop loss por encima de este punto. Si no tomaron ahí, aquí hay otro rompimiento, como esta zona, el stop loss va a ser un poquito más alto porque lo voy a colocar por encima de este máximo. Este stop loss iba ubicado basado en este, y este stop loss va a ir ubicado encima de este máximo. Bien. Y ahí continúo vendiendo, vendiendo. Que eso fue lo que hice en los días pasados. Acá está la bitácora, que es este. Este fue el que me sacó por un pip. Básicamente fue el spread. Luego otra entrada y otra entrada. Aquí fue con Daniel, estábamos operando en vivo y no se me activó la operación por 0.2 pip de spread. Pero también vale la pena que la tengan en cuenta. Entonces, ¿qué vi? Rompimiento estructural, viene de una zona de demanda, ineficiencia, toda la parte de arriba ya había sido mitigada, es decir, la única zona que tenía para reaccionar era este nivel. Tal vez se hubiera colocado la entrada un poco más abajo, sobre esta mecha se hubiera activado la operación, pero al final no, por spread no se logra activar y termina dando un 1.20, 1.30 más o menos. Y si lo hubiera mantenido abierta, nos hubiera dado 1.40 aproximadamente. Esto, pero ya 1.40 ya hubiera sido el 20% de lo inicial invertido. Es decir, si arriesgué $1000, de esos $1000 solamente dejo corriendo $200 parciales hasta que me llegue a la finalización. Bien, que es básicamente estas entradas que les estoy enseñando acá. Estas dos. Son exactamente las mismas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, por ahí alguien me había preguntado sobre el Bitcoin. Si ustedes se han dado cuenta desde junio y inclusive más, en tiempo mucho más atrás, esto estaba como por acá, en mayo aproximadamente, mismo escenario, iba a pasar exactamente lo mismo. Les había dicho que el precio había roto finalmente su máximo, que estábamos ante una corrección, que esa corrección veníamos punto A, punto B, punto A, punto B, que todo esto era un movimiento impulsivo, que el precio iba a llegar primero hasta esta zona y que el precio se iba a tener, efectivamente el precio lo hizo, y su última zona es prácticamente el clímax, acá el clímax de un cambio estructural muy claro. Primero hizo esta manipulación, ¿para qué? Testeó todos estos niveles, activó todas las órdenes de estos niveles, no logra continuar su movimiento hacia abajo, hace una lateralización y finalmente el precio explota hacia arriba, eh, por lógica estructural, ¿no? Eso también influyó pues términos de fondos y temas de criptos que salieron de noticias. Ahora bien, como el precio está costoso, ahora la intención de la gente es empezar a vender punto A y punto B. Tenemos este escenario que es el que causante el rompimiento de esta estructura, pero antes de llegar a ese escenario tenemos esta línea diferencial que lo que va a tratar es de testear. Todavía no hay un cambio claro estructural. Si se dan cuenta hay una lateralización, hay un doble techo y para vender fuerte me gustaría que hiciera una manipulación por encima de los máximos, una eliminación de los mínimos, una corrección y luego y que el precio haga esto y luego continúe. Pues vamos a ver que el precio cuando empiece a caer se van a ver las compras un poco más fuertes. Acá va a ser la primera zona de compras y ya a los 27.000 sería la última zona. Toda esta zona sería nuevamente la zona de compras. Por el momento para el Bitcoin no ha dado ningún cambio
de estructura en las ventas, pero en los próximos días puede tener otro escenario. Como les digo, hay máximos. Elimine una venta para ventas y luego compras. ¿Listo? Bueno, espero que les haya servido la clase del día de hoy. Cualquier duda que tengan, saben que me pueden escribir directamente y en los próximos días agendaré una capacitación un poco más ya organizada sobre temas específicos que ustedes pueden aprender bien. Estructuras, ineficiencias, estrategias, testing, temas importantes que sé que les puede estar haciendo. ¿Vale? Que tengan una feliz tarde y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.